Buenas noches, queridos jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes para ver la materia de análisis de estados financieros, análisis e interpretación de estados financieros. Ahora vamos a ver este nuevo tercer bimestre en lo que se refiere a el análisis horizontal. Ya vimos un poquito de esto en los anteriores bimestres, pero aquí lo vamos a ver mucho más a detalle, ¿ya? Vayamos a la materia. ¿Qué vamos a ver? El concepto, cómo es el procedimiento, cómo se aplica, cuál es el propósito y vamos a ver varios ejemplos prácticos. El concepto. El análisis horizontal también se denomina método de aumentos y disminuciones o también se denomina el método de variaciones. ¿Y en qué consiste? En comparar dos conceptos homogéneos, por ejemplo, podría ser inventarios de dos estados financieros periódicos, ¿no? a dos fechas, terminadas a la misma fecha por el mismo periodo, por eso dice periódicos, tiene que ser de una gestión, no podríamos comparar un estado semestral con un estado anual, tiene que ser de un mismo periodo. La cifra que se toma como base pues normalmente es la cifra del anterior año. Entonces nosotros decimos qué ha pasado este año respecto al anterior, ¿no? Y sacamos una diferencia, ya sea positiva o ya sea negativa. Este tema de la comparación o las variaciones también lo hemos visto y nos sirve para la preparación del estado de flujo de efectivo en lo que se refiere al balance general, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo primero que hacemos para hacer el flujo de efectivo es la comparación de los balances. ¿Qué más? Nos dice que el análisis de estados financieros nos permite ¿qué? Revisar generalmente en el tema de la comparación horizontal, se revisan balances, se revisan estados de resultados y también los flujos de efectivo. ¿Y para qué nos sirve? Esta comparación a lo largo de uno o de dos o más periodos nos va a decir la dirección, es decir, cómo va nuestras cuentas por cobrar, por ejemplo, la velocidad, cómo se está moviendo y el alcance de una tendencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando? Están subiendo mucho las cuentas por cobrar, también han subido las ventas, pero ¿qué ha pasado? Es que hemos flexibilizado nuestra política de ventas al crédito. Ahora, ¿qué pasa si seguimos con esta misma política de flexibilización? Está aumentando nuestras cuentas por cobrar año a año y podríamos tener o dar lugar a cuentas incobrables, lo que generaría una pérdida a la empresa. Este tipo de análisis es lo que tenemos que hacer y eso lo hace generalmente la dirección para poder emitir criterios y además tomar decisiones, ¿no? También se compara partidas relacionadas. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Se acuerdan? Bueno, eso lo van a ver cuando vean auditoría. Generalmente se comparan ciclos en auditoría, ciclos de cuentas. Por ejemplo, las cuentas de ventas están relacionadas con la cuenta ventas, con costo de ventas, está relacionado con cuentas por cobrar, está relacionado también muchas veces con proveedores, entonces las cuatro cuentas trabajan juntas. Lo mismo cuando estamos haciendo el análisis de tendencias, podemos decir, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Ha incrementado un 10% las ventas y también ha incrementado algo del 10% los costos de fletes. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que estamos vendiendo más afuera, ¿no? Fuera, no localmente, sino en otro departamento u otra región. Lo que significa que por eso es que han aumentado nuestros fletes, ¿no? Hemos gastado más transportes en transportes de mercadería para la comercialización y por lo tanto también ha aumentado nuestras ventas. Entonces eso nos ayuda a hacer este análisis, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Lo primero que tenemos que hacer es copiar los balances generales y el estado de resultados de dos gestiones. Tenemos que sacar la diferencia de la cifra más actual respecto a la más antigua, es decir, por ejemplo, en este caso del 2019 de las cuentas por cobrar teníamos 1250, en el 2018 tenemos 250, disminuimos 1250 menos 250 y nos va a dar una variación de 1000 bolivianos, ¿no? Ahora vamos a obtener el porcentaje de la variación respecto a la cifra más antigua. ¿Qué quiere decir? La variación porcentual va a ser igual a la variación en monto dividido entre las cuentas por cobrar más antiguas, en este caso del 2018, multiplicado por 100. Decimos 1000 dividido entre 1000 era la variación, dividido entre lo que teníamos en el 2018, 250 por 100 va a ser igual a 400%, lo que significa que hay una variación del 400% de esta gestión respecto a la anterior, aumentado nuestras cuentas por cobrar en 400%, ¿no? Después tenemos que redactar el análisis e interpretación.
Aquí podríamos decir al 31 de diciembre las cuentas por cobrar aumentaron en 1.000 bolivianos, lo que se representa aquí sería el 100%, ¿no? Hay algunos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Primero, dice, ¿qué pasa si una cifra negativa aparece en una gestión y otra positiva en el periodo siguiente? O viceversa, ahí no se puede calcular un cambio significativo en el porcentaje. ¿Cómo podríamos decir? Si digamos hemos tenido una utilidad un año y pérdida el otro año, es una positiva y una negativa. Entonces, no sé, 100 menos 500 menos 600, entonces ahí es complicado, ¿no? Cuando no hay una cantidad para el periodo base, es decir, es cero, tampoco es posible calcular un porcentaje. Cuando la cantidad del periodo base es pequeña, digamos es 10, como en el caso que teníamos hace rato, se puede calcular un cambio en el porcentaje, pero parece muy alto, ¿no? Como decíamos hace rato, es 400%. Entonces ahí hay que ver realmente qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué no podríamos decir fácilmente ha cambiado el 400%? Hay que ver, ha habido algún problema de una política que ha cambiado, algo ha pasado, ¿no? Entonces hay que tener, no necesariamente es atribuible, digamos, a la cifra, sino a alguna otra cosa más importante. Igualmente, cuando la partida tiene un valor en el periodo base y ninguno en el siguiente periodo, la disminución va a ser del 100%, ¿no? Entonces, vámonos ahora a la parte más práctica. Aquí vemos algunos de los casos que les había comentado. Y decimos, por ejemplo, el ingreso, teníamos 4.500 en el periodo 1 y en el periodo 2 tenemos una ganancia de 1.500, que era una pérdida y aquí es una ganancia. Si queremos restar, decimos 1.500 menos 4.500, tenemos un aumento de 6.000, está bien, en cantidades está bien, pero en porcentaje, ¿cuánto por ciento? ¿10, 20, 100%, 200%? Es complicado, entonces lo dejamos, ¿no? El gasto de impuestos, lo mismo, antes teníamos, no sé, 2.000 en el periodo 1, positivo. Ahora porque tal vez hemos recuperado alguna nota de crédito, alguna cosa, ¿no? Ahora en el periodo 2 tenemos negativo. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un negativo de 3.000 bolivianos. En cantidades ya está bien. Hemos disminuido en 3.000 bolivianos, podríamos decir, ¿no? O tenemos aquí una pérdida mayor en 3.000 bolivianos, porque teníamos un positivo de 2.000, ahora 1.000 negativo, entonces tenemos una pérdida de 3.000. Pero en porcentaje ya no lo ponemos nada, ¿no? En el efectivo podemos decir, en el periodo 1 tenemos 10 pesos, ahora en el periodo 2 tenemos 2.010, sacamos la diferencia en montos, 2.010 menos 10 me va a dar 2.000, ahora divido 2.000 entre el periodo 1, 10, me va a dar el 20.000%, ¿no? Que ya es una cifra así espeluznante, y eso ya no podemos emitir un análisis o interpretación respecto a esta cifra, ¿no? Respecto a esta cifra. Entonces vámonos a otra cifra, nos dice pagarés por pagar, o podría ser cuentas por pagar. El periodo 1 teníamos 0, ahora tenemos 8.000. La diferencia, hay un aumento de 8.000. Y en porcentaje, aquí tendría que ser el 100%, ¿no? De aumento. Podemos ponerlo como una línea, como está ahí. Lo mismo, pagarés por cobrar, teníamos por cobrar 10.000, ahora ya lo hemos cobrado, tenemos 0, ha disminuido en 10.000, está bien, en cantidades, pero en porcentajes, si sacamos directamente, nos va a salir cualquier monto, nos va a salir error. Entonces aquí tenemos que poner, ¿qué ha pasado? Ha disminuido en un 100%, ¿no? Con esos datos vamos a irnos ahora a la parte más práctica. Vamos a trabajar con Itaí Cemento Camba, ¿no? Que es una empresa de Santa Cruz que lo que hace es producir cemento, parecida a Soboce, Fancesa, ¿no? Y bueno, yo aquí ya he copiado las cifras de la gestión 2019 y algo que quería mostrarles, las cifras con las que hemos estado trabajando han sido muy grandes, ¿no? Y muy poco hemos hecho de ponerlo en miles de bolivianos. Entonces ahora vamos a trabajar con miles de bolivianos, porque cuando son unas cifras tan grandes, a veces nos perdemos en las cifras y no podemos hacer un análisis adecuado de la información. Entonces vamos a ocultar esto y vamos a trabajar en miles de bolivianos. ¿Cómo he hecho para trabajar en miles de bolivianos? Les explicaré un poquito. ¿Qué he hecho? He dividido, aunque ya lo habíamos visto, pero igual, he dividido este monto entre 1.000, ¿no? Que significa que ahora ya no son 68 millones, ahora son 68.903. Es una cifra más pequeña y más fácil de leer, ¿no? Entonces aquí yo le voy a poner que esto está en miles de bolivianos. Y le he aplicado también una fórmula de redondeo para evitar los decimales, ¿no? Ahora sí vamos a ocultar, y esta misma fórmula la he copiado para todo, excepto en los totales, que he copiado las sumas, ¿no? Ahora vamos a ver
y vamos a ocultar estas cifras. Yo aquí ya lo había hecho, pero lo vamos a hacer también con ustedes. En este caso lo vamos a hacer aquí. ¿Cómo hacemos el análisis horizontal? Habíamos dicho que lo que tenemos que hacer es la cifra más nueva restar respecto a la cifra más antigua. Listo. Ese es el monto y lo que voy a hacer simplemente es copiar esta cifra o esta operación, esta operación aritmética para toda la columna, ¿no? Ahora, ¿cómo hago el porcentaje? Aquí ya tenemos que hacerlo con más calmita y decimos, vamos a redondear, yo prefiero siempre redondear. Decimos, redondeamos. ¿Qué tengo que dividir? Divido esto entre la cifra base, o sea, la variación en la cifra base, que es la más antigua, dividido o multiplicado, en este caso, por 100 para sacar el porcentaje. Puedo multiplicar por 100 y estoy feliz, o puedo directamente dejarlo así, y le pongo punto y coma, 2 decimales, quiero solo con 2 decimales, y le pongo aquí el símbolo de porcentaje, ¿no? Puedo usar esa forma de hacerlo, que es fácil de hacerlo, o puedo también, como les decía, haremos de la otra forma, que es lo mismo. Ponemos igual, redondear, y aquí ya pongo por 1000, punto y coma, 2 decimales, o 0 decimales ya en este caso. No, ahí me está sobrando una, y le quito aquí ya lo que le tengo que quitar y lo tengo que poner directamente en números, ¿no? Entonces aquí ya está 51 y aquí dice por ciento. Puedo usar esta o puedo usar la otra, cualquiera de las dos, ¿no? En este caso yo voy a utilizar la de poniendo porcentaje como formato del número. Una vez que ya he visto toda esta información, aquí tengo algunas columnas que no estoy utilizando, las voy a eliminar y voy a ver qué está pasando. Vamos a hacer un pequeño análisis así solamente de los montos, qué está pasando, y vamos a ver. Tenemos que tomar en cuenta qué tipo de empresa es, ¿no? En este caso es una empresa industrial, por eso cierra a marzo. Tenemos que tomar en cuenta que las empresas industriales tienen gran cantidad de maquinaria, por eso son industriales, tienen una fuerte inversión en maquinaria, ¿no? Esa es una característica importante de las empresas industriales. Entonces vamos a ir viendo. Acá no hemos tenido ningún problema, fíjense, en nuestro análisis horizontal decimos ha habido una variación de 23.000 bolivianos, que en realidad aquí significan 23 millones, ¿no? Porque lo estamos expresando en miles de bolivianos. Entonces decimos esto ha sido un cambio porcentual del 51%. Aquí el cambio más importante está en esta línea, ¿no? Ahorita en el activo corriente, vamos a decir, pero vámonos por todo el activo, ¿ya? En todo el activo también es el cambio más importante, pero aquí tenemos que ver no solamente los porcentajes, también tenemos que ver los montos, ¿no? Entonces, pero vayamos a vernos primero la consistencia, como habíamos visto en el ejemplo. Vamos a ver si alguno tiene una consistencia difícil, ¿no? Aquí hay un 1%, ya, parece que no tenemos casi ningún caso, teníamos pérdida los 2 años, entonces ha sido comparable, no ha habido problema. Aquí teníamos utilidad en los 2 años, ha sido comparable, no ha habido problema. Entonces no tenemos mayormente esos casos que habíamos dicho, ¿no? en los estados financieros de esta empresa. Ahora vayámonos a las variaciones más importantes, adelantándonos un poquito. En las variaciones más importantes, aquí podríamos decir, habíamos mencionado que porcentualmente esta es la más importante. Pero en cantidades, en montos, ¿cuál es la más importante? Fíjense, es esta, ¿no? Son 77 millones de bolivianos que ha disminuido el activo fijo. ¿Qué habrá pasado, no? La otra variación importante en el activo es esta. Fíjense, en porcentaje puede ser muy importante esta, pero si se fijan en montos, no es tan importante, no es tan importante. Pero también, si se dan cuenta, estamos hablando de miles de bolivianos, estos son 10 millones de bolivianos. Estos son 77 y estos son 22 millones de bolivianos. Ya tenemos las tres más importantes, vámonos al pasivo. Y en el pasivo vamos a ver que aquí tenemos una cifra interesante que nos dice que las deudas financieras han aumentado en un 239%. Aquí ha ocurrido algo importante. Recuerdan, estos estados financieros yo los he bajado de la página de la Bolsa Boliviana de Valores. Y generalmente estos estados financieros los publican en la Bolsa Boliviana de Valores porque han emitido bonos o han emitido algún otro instrumento financiero. Entonces,
de acuerdo a la normativa de la bolsa, lo que les pide es poder publicar sus estados financieros. Entonces puede ser que este cambio se refiera precisamente a eso, a la emisión de bonos, ¿no? O de algún otro instrumento financiero. Ahí está la deuda financiera, ese es uno de los cambios más importantes. Tenemos aquí otro cambio, pero no parece tan importante, pero si se dan cuenta está relacionado con este otro cambio. Cuentas por cobrar empresas relacionadas, cuentas por, estas deben ser por pagar empresas relacionadas, ¿no? Hay que revisarlo un poquito, porque si es pasivo debería ser por pagar, ¿no? Ese es el otro importante. ¿Qué ha pasado? Han disminuido, dice, las cuentas por pagar. Deudas financieras a largo plazo también han aumentado, no tanto, las de corto plazo son mucho más largas, lo que significa que el instrumento financiero que hemos adquirido seguramente es uno a corto plazo, ¿no? ¿Qué más ha pasado? Hemos tenido menores, nuestros resultados han disminuido, si se fijan, teníamos nuestros resultados acumulados, teníamos 120 millones de resultados acumulados y para esta gestión han disminuido en un 23%, 27 millones han disminuido, ¿no? Muy bien, ya está, ya hemos visto la parte porcentual. Vayámonos a la parte numérica. En la parte numérica, si se fijan aquí era un 17%, pero en montos es muy alto el tema de las deudas financieras en el pasivo no corriente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿No? Es muy, muy importante. De repente, con empresas relacionadas ya ha dejado de ser tan importante, ya no está entre las 3 más importantes, ¿no? Ya, seguiremos viendo. Vámonos a los resultados. ¿Qué ha pasado con los resultados? En términos de montos, la variación más importante, creo yo, es esta, el costo de ventas. ¿Qué ha pasado? Ha aumentado en mucho el costo de ventas, ¿no? Ha aumentado en 57 millones de bolivianos. En términos porcentuales, la variación más importante es esta, en el estado de resultados, pero fíjense, está relacionado justo a la emisión de instrumentos financieros, ¿no? Aumentó un 30%. Son 422.000 bolivianos. Que aumentado de montos no es muy significativo respecto a pero en porcentaje sí es significativo. Bueno, yo creo que esos son los dos más importantes. Hasta aquí hemos visto, queridos jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Ahora les voy a dejar un pequeño cuestionario para que lo puedan hacer hasta el próximo jueves. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.